médicos ahí y ella vestida de blanco y esperando a todo el mundo. O sea, it's the same thing. Así que está bien. Como a los 15 minutos te voy a escribir a tu chat para que tomes un screenshot de quiénes estamos aquí. Dale, dale, doctor. Bien, vamos pues. Buenas noches. Hoy el grupo 5 nos gustaría presentar sobre todo lo que debes saber antes de tu primera rotación de cirugía, la instrumentación básica, titulado Pásamela, Kelly. Espero que puedan aprovechar la docencia y le damos la bienvenida a nuestra asesora, la doctora Debbie. Ajá. Entonces, a manera de introducción, hablemos un poquito de la historia del quirófano. Los quirófanos son algo un poco más moderno. Al inicio de los tiempos, la cirugía en la antigüedad y en la Edad Media eran cirugías rudimentarias. Se realizaban cirugías básicas en países como Egipto, India y en otras culturas, y no existían ningún medidas de anestesia ni medidas de esterilidad. Las cirugías eran de alta mortalidad por infecciones y sangrado. Y después, a medida del siglo XVIII y siglo XIX, aparecen los que son los teatros anatómicos. Por eso, ustedes sabrán el nombre en inglés de Operating Theater, que se ha mantenido. En 1846 era un momento muy importante donde se dio la primera demostración pública de la anestesia y en 1867 los inicios de la antisepsia. A finales del siglo XIX y el siglo XX aparece lo que se conoce como el quirófano blanco, que son quirófanos dedicados exclusivamente a la cirugía, ya que aparecen las batas, los guantes y material más esterilizado y apropiado para las cirugías. Posteriormente, en los 1950 a 1980, tenemos lo que es la especialización de los quirófanos. Ya estos se vuelven un ambiente más controlado, con monitorización y se desarrollan lo que se conoce como la microcirugía. Y en 1990 se da una revolución en esto, que son las cirugías de mínima invasión, que con una incisión mínima y pequeña, muy poco dolorosa y menos riesgo de infección, se puede lograr realizar las cirugías. Y en la actualidad ya conocemos lo que son los quirófanos inteligentes, que son quirófanos integrados, con cirugía robótica, y esa es nuestra actualidad, un futuro con más tecnología. Entonces, ¿por qué es importante el quirófano? ¿Cuál es la importancia de tener esta rotación? Bueno, principalmente el quirófano es un ambiente de alta responsabilidad y precisión. Además de enseñarnos lo médico, también nos enseña que es un lugar donde el cirujano debe ser responsable, tomar decisiones acerca de la vida de una persona. También es un lugar donde se puede aprender anatomía aplicada en el tiempo real y también permite entender el manejo integral del paciente quirúrgico, ya que se puede dar la evaluación preoperatoria, las técnicas quirúrgicas, la recuperación postoperatoria y el manejo de las complicaciones. Y también enseña principios fundamentales como la asepsia, la antisepsia, la esterilidad, la bioseguridad, la jerarquía y la comunicación efectiva. Y al mismo tiempo ayuda a desarrollar habilidades no técnicas, como la puntualidad, el profesionalismo, la capacidad de observación y la tolerancia al estrés. Entonces, al primer contacto, al entrar a la primera vez al quirófano, el estudiante debe seguir ciertas pautas de presentación. Algo muy importante, que si es posible y se lo permiten por medidas de esterilidad y eso, cargar la plaquita verde si es posible, que tenga su nombre. También la presentación es muy necesario entrar a un espacio y presentarse, decir que usted es el estudiante, la materia que está rotando, si usted tiene un preceptor asignado y manifestar si usted tiene un interés para lavarse o scrub in a la cirugía. Y también proactividad. Es muy importante preguntar al personal de enfermería si es necesario que el estudiante prepare sus propios guantes, que saque sus propia bata, etcétera. Entonces, al entrar a la sala, importante saludar al equipo. Puedes empezar con buenos días, doctor, doctora, mi nombre es tal, 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 soy estudiante de medicina de 10º semestre y estaré rotando con el servicio de cirugía. Mucho gusto. Hay ciertas conductas muy importantes. Lo principal es
accessibility. Tratar de llegar temprano. La tardanza nunca es buena, entonces ese es un error frecuente que se puede realizar. Conocer el caso y leerlo antes de entrar a la cirugía, si es posible, estudiar lo que se va a realizar, aprender el nombre de las personas que van a estar ahí en la cirugía con usted, ya sea el cirujano, residente, los instrumentistas, los enfermeros, y mantener una actitud humilde y receptiva. No interrumpir los momentos críticos de la cirugía, saber cuál es el momento adecuado para realizar una pregunta y ah, errores frecuentes que se realizan es llegar tarde, entrar sin haberse presentado antes, no conocer bien las reglas de esterilidad y tocar algún material accidentalmente o hablar demasiado y distraerse. Y algo que no le gusta a nadie que te está tratando de enseñar es que estés constantemente en tu teléfono en una sala. Entonces, ¿qué significa como estudiante ser útil dentro de un quirófano? Sabemos que como estudiantes a veces no sabemos qué podemos hacer para ayudar y nos sentimos un poco fuera de lugar dentro del quirófano. Entonces, cositas básicas que se pueden realizar es anticipar con las suturas. Una de las mejores formas de ayudar es pedirle a la instrumentista las tijeras de sutura. Entonces, cuando ya los doctores están haciendo los nudos, ya están listos para cortar. Otra cosa es respeto al equipo. Nunca se debe tomar nada directamente de la mesa de mayo. Siempre se debe pedir permiso a la enfermera o al técnico instrumentista. Las técnicas de limpieza, conocerlas. Por ejemplo, si se está realizando una laparotomía para limpiar sangre, saber si lo puedes hacer con toques suaves, succionar y saber que es como nunca frotar la superficie, sino con movimientos tipo DAP. Y el dominio de nudos, desde antes haber practicado las suturas que se pueden realizar, los nudos, nudo a dos manos, nudo con instrumentos, etcétera. Y el uso del instrumento. El estudiante debe saber que para sujetar siempre se deben usar pinzas con dientes, como el Adson, y cómo se realizan las pequeñas suturas, etcétera. Ok, buenas noches, doctora y doctores. Voy a hablarles un poco acerca de lo que es la esterilidad en el quirófano. Siguiente, por favor. Doctor, la tipa también lo cantó, dice doctora y doctoras. Eso, colega, eso. Ok. Para empezar, vamos a hablar qué más o menos es el campo estéril. El campo estéril es el conjunto de elementos dentro del quirófano que han sido preparados y mantenidos libres de microorganismos para prevenir la contaminación del sitio quirúrgico. Su mantenimiento es una responsabilidad compartida por todo el equipo quirúrgico y constituye uno de los pilares fundamentales de la asepsia operatoria. Eh, el siguiente, por favor. El campo estéril en el quirófano está compuesto por 3 elementos esenciales. Perdón, atrás, me equivoqué. Está la mesa de instrumentos, que es la superficie estéril donde se depositan todos los instrumentos quirúrgicos. Está la bandeja Mayo, que es la charola de trabajo inmediato a disposición del cirujano, manejada exclusivamente por el instrumentista o el instrumentista. Están los campos anteriores sobre el paciente, que es la posición frontal del paciente cubierta con campos estériles. Es importante que cualquier elemento que no pueda garantizarse como estéril debe tratarse como contaminado y no debe ingresar al campo estéril. Ahora sí, ¿qué partes del cuerpo son estériles? Una vez que el cirujano o asistente se ha vestido con bata quirúrgica y guantes estériles, no toda la superficie corporal tiene la misma condición de esterilidad. Es indispensable para nosotros conocer con precisión cuáles son esos límites de esterilidad para evitar entonces comprometer el campo que es estéril. El límite inferior de la parte estéril es hasta la cintura. La bata quirúrgica es considerada estéril únicamente desde la región torácica anterior hasta el nivel de la cintura. Todo lo que se encuentre por debajo de la cintura no se considera estéril, independientemente de que forme parte de la bata.
Entonces, esto implica un par de cosas. Nunca se debe depositar instrumentos sobre la región de la bata que esté por debajo de la cintura. Y también, pues, si las manos descienden por debajo del nivel de la cintura, se consideran contaminadas y deben volver a, a prepararse. Entonces, el límite superior se considera que es hasta el pecho, a nivel de los pezones. El límite superior de la zona estéril de la bata llega hasta este nivel. Entonces, esta delimitación anatómica es precisa y debe internalizarse como referencia visual para todo el equipo. Por tanto, la zona estéril de la bata comprende la franja anterior del tronco, comprendida entre el nivel de los pezones y la cintura, incluyendo pues los brazos eh, eh, y manos cuando están enguantados. Siguiente. ¿Qué no es estéril? Es importante conocer con igual precisión las zonas no estériles del cuerpo, porque em, el desconocimiento de estos límites es una de las causas más frecuentes de contaminación inadvertida del campo quirúrgico. Por ejemplo, la espalda no es estéril, la parte posterior de la bata quirúrgica, pues, que es la espalda, incluso con una bata correctamente vestida. Esta norma aplica en todos los escenarios, ya sea con la bata puesta y sin haber realizado técnica aséptica, la espalda no es estéril. Con bata puesta y técnica aséptica completa, la bata sigue siendo no estéril. Eh, Importante cuando damos la espalda al campo estéril, esto equivale a acercarlo a una zona no estéril, lo que representa una violación grave de la técnica. Entonces, ¿qué más no es estéril? Las axilas. Las axilas no son estériles. Esta zona queda excluida del área estéril por razones anatómicas y de difícil control bacteriológico. Entonces, como regla práctica directa de todo esto, es no coloques tus manos bajo los brazos. Siguiente. Ahora bien, en cuanto a la posición de las manos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener las manos juntas al frente, por encima de la cintura, como ya mencionó mi colega. En una zona visible, las manos deben permanecer en el campo visual del propio cirujano, donde tenemos que evitar contacto con superficies no estériles. Realmente lo que se puede hacer aquí es que a la hora de tener las manos al frente, se puede colocar en el campo quirúrgico en el cual ya el paciente esté vestido y permanecer ahí, y no hay ningún problema. Hay que estar por encima de la cintura, ya que todo lo que esté por debajo de la cintura se considera fuera del campo estéril y se debe reesterilizar. Y no debajo de las axilas, porque de igual manera, esto también va a hacer que nosotros perdamos la esterilidad. Siguiente. Ahora bien, en cuanto a las reglas de movimiento, tenemos 6 reglas básicas al movimiento desde el estornudar, donde si vamos a estornudar, tenemos que retroceder hacia atrás de manera recta, ya que si retrocedemos de manera lateral, en el estornudo se puede contaminar el campo, ya que sale por los laterales de la mascarilla. Al sentirnos mareados, nosotros tenemos que avisar inmediatamente y no podemos quedarnos ahí por orgullo porque realmente podemos ocasionar algún agravante y molestia e inconformidad, ya que realmente hay que tener en cuenta que es importante comer antes de entrar al quirófano. Uno nunca sabe si vamos a estar 3, 4, 5, 6, 7 horas dentro del mismo. Entonces, a la hora de estar enfrente del campo, tenemos que movernos tenemos que movernos enfrente del mismo campo estéril, ya que no podemos dar la espalda porque esto introduce una zona no estéril cerca del mismo campo. Con respecto a la bandeja mayor, no tenemos que tomar instrumentos sin permiso verbal del instrumentista. En cuanto a joyería, accesorios, se prohíben los anillos, relojes, aretes y el esmalte solo si no está descarillado. Y doble guante, lo cual realmente yo no lo vi mucho, pero se menciona dentro del Surgical Recall, se usan 2 pares en base a, tienen un orden. La talla mayor va por debajo y la talla menor va por encima. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la instrumentación básica. Siguiente, por favor. Rico, te fuiste textbook línea por línea del Surgical Rico. Estás ahí, te faltaron unos renglones, pero línea por línea. Profeta, ok, ok, seguimos. Ok, instrumentación básica. Antes de hablar de la instrumentación básica, vamos a recordar unos conceptos que mi compañera ya ha mencionado. El campo estéril.
El campo estéril, como dijimos, está compuesto por 3 elementos principales. El primero de estos tenemos el Mayo Tray o la charola de Mayo, ¿verdad? Sabemos, todos que hemos entrado en quirófano la hemos visto, siempre está ahí. Es una bandeja, ¿verdad?, específica, donde se van a colocar y se van a organizar los instrumentos quirúrgicos que se estarán utilizando activamente durante la cirugía. Siguiente. Es decir, vamos a encontrar estos instrumentos como bisturís, tijeras, clamps para las hemostasias, pinzas para la tracción, podemos encontrar las vendas, las gasas, también algunos separadores e incluso a veces está la riñonera. Entonces, otro componente importante del campo estéril es, siguiente, como dijimos, la mesa de los instrumentos. Aquí en la mesa de instrumentos están todo el resto de los instrumentos que no están pues en la charola de Mayo y que también puede llegar a utilizar, no necesariamente se utilizan, pero lo tenemos ahí como backup, pues, porque se puede pedir y se puede utilizar. El siguiente, pues, como mi compañera comentó, es, dale el siguiente, los campos anteriores o esos campos que vemos que se le coloca a los pacientes, ¿verdad? Que junto a la charola de Mayo y la mesa de instrumentos forman parte de lo que conocemos pues como el campo estéril. Ahora sí, ahora que sabemos dónde vamos a encontrar todos estos instrumentos, vamos a conocerlos un poco. Antes de eso, una duda que tenemos bastante nosotros es cómo se sujetan estos instrumentos. Primero de todo, los instrumentos como son los clamps, las tijeras, las pinzas, se van a sujetar de esta manera. Se deben sostener con el pulgar y el cuarto dedo, usando el dedo índice para estabilizar. Esto lo podemos ver en el taller de sutura, que la doctora Debbie nos explicó cómo sujetar las pinzas y las tijeras. Y los forceps o los tissues se sujetan, también lo aprendimos en el taller de sutura, como si fueran un lápiz. Ahora sí, siguiente. Ahora sí, instrumentación básica. Empecemos pues con las tijeras. Las tijeras son utilizadas para cortar el tejido, para las suturas, para disección, ¿verdad? Pueden ser rectas, pueden ser curvas y como sabemos, se utilizan para cortar tejidos delicados, delgados o estructuras gruesas. Entre estas tenemos muy comúnmente conocidas las tijeras Mayo. Las tijeras Mayo pueden ser o rectas o curvas, ¿verdad? Las rectas generalmente se utilizan para cortar las suturas y las curvas se utilizan para cortar tejido grueso, como por ejemplo las fascias, ¿verdad? Otras tijeras que tenemos son las tijeras de Metzenbaum, ¿verdad? Que son tijeras más ligeras, utilizadas para cortar tejido delicado. Ejemplo, el tejido cardíaco, ¿verdad? Y para la disección roma. Siguiente. Otras tijeras son las tijeras de Niris, que como pueden ver tienen como una punta bastante fina, ¿verdad? Estas son utilizadas para la disección fina y corte de suturas delicadas. Originalmente están diseñadas para procedimientos oftálmicos, pero pueden tener múltiples usos. También tenemos las bandage scissors, que como pueden ver tienen una punta como roma, o sea, no es una punta per se, sino es algo más curvo, ¿verdad? Y estas tijeras están diseñadas específicamente para proteger tejidos internos. Por ejemplo, lo utilizan en las cesáreas para cortar el útero, para no lastimar la cabeza del bebé cuando lo están cortando. Siguiente. Ahora tenemos las pinzas o forceps. Tenemos las pinzas Alice y las pinzas de Babcock. Estas dos pinzas son ligeramente redondeadas, como podemos ver en la imagen, y ambas se utilizan para sujetar intestino. Las pinzas de Kosher, como podemos ver, a diferencia de las otras dos que tienen la punta algo redondeada, estas tienen una punta tiene como una punta fina en el extremo, como si fuera una aguja, y es una pinza traumática con dientes utilizada para sostener tejido vivo que será removido posteriormente. Siguiente. Ok, la famosa Kelly, o el Kelly Clamp, es una variación pues más grande, básicamente una pinza hemostática, ¿verdad? Es utilizada para sujetar el tejido o vasos de mayor tamaño para crear hemostasia. Y luego tenemos otra, el hemostato de Krill,
¿verdad? Que también es una pinza atraumática sin dientes que se utiliza también para sujetar tejido o vasos sanguíneos para crear hemostasia a los tejidos que serán nuevamente ligados, pues. Siguiente. Otras pinzas que tenemos son el portaagujas. Como dice su nombre, está diseñado para sujetar y guiar firmemente las agujas cuando estamos suturando. Y otras pinzas que diga es estas pinzas que se llaman right angle clamp, que su función principal es la disección en Roma, ¿verdad? Y el pinzamiento de vasos sanguíneos y para ligar, para luego posteriormente ligar vasos. Otra instrumentación o algo muy importante son los bisturís, que lo usan bastante. Los bisturís, sabemos, utilizados para crear incisiones, la incisión inicial y cortar tejidos, ¿verdad? Ellos van a constar de una hoja y el mango. Las hojas pueden ir, como podemos ver aquí, van de números, y el mango también hay mangos, por ejemplo, 4 y mangos 10. Los 4 generalmente utilizan el mango, utilizan los scapulars que podemos ver aquí, en la serie de 10, que son 10, 11 y 15, y cada uno, como pueden ver, la parte cortante se hace como más pequeña, por así decirlo. Entonces, el bisturí 10 se utiliza primordialmente para realizar incisiones grandes en la piel. El 11 es para hacer incisiones un poco más precisas y el 11 es como el 15 que diga, es una versión más pequeña del 10 para realizar incisiones más finas. Otros instrumentos tenemos los separadores. Como yo creo que hemos visto todos estos separadores, el separador de Deaver es utilizado principalmente para separar la pared abdominal. Tenemos también el separador conocido como Army Navy, que es utilizado para poder obtener exposición de las distintas capas de la piel. Y el Richardson es otro separador que se utiliza para retraer las estructuras profundas, de tejido profundo. Otros instrumentos que utilizamos, el sistema de energía, ¿verdad? Que también se utiliza para hemostasia y para realizar cortes, ¿verdad? El famoso, ay, se me olvidó el nombre comercial de esto, Rouvier, creo que es así, el que es azulito, Bobby. Bover, Bobby. Bobby, estaba cerca, yo dije Bouvier. Bobby es el nombre comercial pues del sistema de energía que se utiliza, ¿verdad? Un instrumento que corta y cauteriza, ¿verdad? Tejido mediante un circuito de corriente. También tenemos las succiones, hay distintos tipos de succiones. Tenemos las succiones, la larga, ¿verdad? Que tiene varios agujeritos, que ahora mismo se me olvidó el nombre, que se utiliza para succionar gran cantidad de líquido. Y tenemos las succiones más finas, ¿verdad? Young Sí, Howard. sí. Bueno, también es muy importante conocer las agujas y suturas, ¿verdad? Las agujas vienen en muchas formas y tipos, ¿verdad? Y tienen distintas aplicaciones. Aquí les voy a mencionar dos tipos de agujas, la aguja tapereada y la aguja cortante convencional. La tapereada, como podemos ver aquí, es una aguja redonda que se afina hasta terminar en una punta simple. Y esta frecuentemente se utiliza para cortar o para tejidos blandos. La aguja convencional, cortante convencional, como podemos ver acá, Ay, mil disculpas. Me acabo de dar cuenta que está doble. Bueno, la aguja convencional, como podemos ver, es cónica, ¿verdad? Es un triángulo y termina también en una punta bastante fina, y esta se utiliza, pues, es la aguja convencional para cortar, para cortar, ¿verdad? Y utilizadas en las distintas suturas. Siguiente. Las agujas también pueden tener distintas formas, ¿verdad? Como podemos ver aquí, tenemos agujas un cuarto, un octavo, un medio, ¿verdad? Y la curvatura de la aguja permite su aplicación en distintas especialidades, ¿verdad?
Las agujas curvas, por ejemplo, se utilizan las que comúnmente podemos ver en las suturas, ¿verdad? Para espacios profundos, reducidos. Y las agujas rectas permiten un manejo más directo y superficial, como por ejemplo se utiliza bastante para la piel o tejido intradérmico, subcuticular. Ajá, siguiente. Bueno, también tenemos los tamaños y tipos de suturas. El tamaño de la sutura se clasifica según su diámetro. Creo que todos hemos escuchado, páseme un Vicryl 2.0, 3.0, 0, ¿verdad? Esto hace referencia al diámetro de la sutura. Es decir, siguiente, que la medición básicamente utiliza un número de ceros. Cuando uno dice 3.0, eso quiere decir 3 ceros. Es literalmente 0, 0, 0. Y la regla básicamente consta de que el número mayor, entre más ceros tenga, menor es el diámetro de la hebra. Es decir, tenemos suturas 1, que son más gruesas, suturas 2, y desde 0 para abajo, el diámetro de la hebra, de la sutura, va disminuyendo. Siguiente. Este tipo de suturas, como conocemos, también pueden ser clasificadas según el filamento, ¿verdad? Podemos ser mono o polifilamentos y pueden ser suturas absorbibles y no absorbibles. Cada una tiene su función, cada una tiene su fin y como podemos ver aquí, también tenemos pues también las naturales y las sintéticas. Las no absorbibles comúnmente conocemos la seda, utilizada por ejemplo para ligar vasos. Como monofilamento está el prolín, ¿verdad? Absorbibles utilizamos bastante comúnmente la vitril, que es polifilamentosa. También tenemos el monocril, que es de monofilamento, y cada una de estas suturas tiene sus usos, como podemos ver acá. Listo, siguiente. Bueno, ahora voy a hablar del manejo básico en el quirófano. Siguiente. Primero está la conducta dentro del campo quirúrgico. Ya una vez uno entra al campo quirúrgico, después de hacerse el lavado, la colocación de la bata estéril y los guantes, cualquier movimiento es importante. No solamente es estar estéril, sino saber comportarse dentro del quirófano para no contaminarse sin darse cuenta. Por ejemplo, como ya mencionaron mis compañeros, las manos siempre deben mantenerse visibles arriba de la cintura y estar en la parte frontal del cuerpo o los brazos. En cambio, la parte de la espalda y todo lo que queda debajo de la cintura se considera contaminado. También hay otras reglas básicas al moverse dentro del campo que se deben evitar, por ejemplo, los movimientos bruscos o innecesarios y mantenerse siempre orientado hacia el campo estéril. Si necesitan pasar al lado de otra persona, tiene que hacerse o espalda con espalda o frente con frente para evitar el riesgo de contaminación accidental. Otro error que también puede pasar inconscientemente cuando estamos comenzando es tocarse la mascarilla, acomodarse los lentes o tocarse el cabello por reflejo, lo que no se debe hacer porque una vez colocados los guantes, estas superficies ya son contaminadas. Otro principio también importante en cirugía es que si existe la duda de que algo está contaminado o no, se debe considerar ya contaminado, porque no existe lo más o menos estéril, sino o estéril o contaminado. Además, otra medida fundamental, como ya mencionaron, de la bioseguridad es el uso de los guantes estériles. Se recomienda mucho esta técnica del doble guante durante cirugías que son largas o que utilizan material punzocortante, ya que pueden producirse perforaciones que a veces pasan desapercibidas. Este doble guante ayuda a mantener una doble barrera de protección y ayuda a disminuir significativamente el riesgo de exposición del personal quirúrgico a sangre u otros fluidos, por lo que se utiliza especialmente en estas cirugías de mayor riesgo, como trauma, ortopedia o cirugías mayores. Esta esterilidad no solo depende del instrumental, sino de la conducta que uno tenga en el quirófano. Siguiente. En cuanto a la interacción con el equipo quirúrgico, es importante destacar que el trabajo dentro del quirófano depende mucho de la interacción que tengan todos los miembros del equipo. Cada persona tiene un rol específico, está el cirujano principal, ayudantes, instrumentistas, anestesiólogos, enfermería, y para que el procedimiento salga bien, todo el equipo debe trabajar de una forma coordinada. Como estudiantes también es importante saber entender esta dinámica y saber integrarse sin interrumpir el flujo operatorio de la cirugía.
Por eso la comunicación dentro del salón debe ser clara, breve y en un momento adecuado. No se deben tener conversaciones innecesarias o en momentos críticos, ya que disminuye la atención a la cirugía. Bueno, también se espera mucho de los estudiantes la observación activa y la capacidad de integrarse o anticiparse a los procedimientos que se están realizando o prever qué puede necesitar el cirujano después. También ayuda bastante conocer el instrumental básico o las suturas que más se utilizan, como mencionaron mis compañeros. Bueno, también es importante evitar los movimientos innecesarios o manipular el instrumental sin la indicación, o sea, tocar los instrumentos que se encuentran en la bandeja de Mayo. A veces porque uno quiere ayudar y en vez de ayudar lo que hace es interrumpir y disminuir interrumpir el flujo de esta cirugía. Siguiente. En cuanto a los errores, bueno, muchos de los que ocurren dentro del quirófano realmente no pasan por falta de conocimiento teórico, sino por descuidos o distracciones o mala conducta dentro del salón. Uno de los errores más importantes es contaminarse y no darse cuenta, o peor aún, darse cuenta y continuar igual. Ya que, como ya mencioné, si existe una duda sobre la contaminación, debe asumirse que esta ya ocurrió y que continuar trabajando en estas condiciones puede aumentar el riesgo de infección en el sitio operatorio. También es frecuente romper el flujo de la cirugía por falta de anticipación o por movimientos innecesarios. A veces no se conoce bien el instrumental o no se comprende en qué parte del procedimiento está el cirujano y esto puede retrasar esta dinámica del equipo. Otro error también bastante común es interrumpir en momentos críticos o hacer preguntas fuera de tiempo o manipular el instrumental sin la indicación, como ya mencioné. Y aunque parezcan cosas pequeñas, pueden afectar la concentración y comprometer la seguridad del paciente. Es por esto que la conducta dentro del salón es una parte fundamental en la práctica quirúrgica, para que se mantenga todo de manera segura. Siguiente. Bueno, continuando con la presentación, pues ahora vamos a hacer un repaso de signos y triadas quirúrgicas importantes. Probablemente ya muchas las conozcamos, sin embargo, cuando vayamos a rotar cirugías es importante reconocerlas porque involucran patologías quirúrgicas muy frecuentes de las cirugías más comunes. Entonces, las triadas son básicamente, antes de entrar en materia como tal, las triadas son básicamente una asociación entre signos y síntomas que cuando se manifiestan de manera conjunta, pues son muy sugestivas de una enfermedad. No hacen diagnóstico, pues ya sabemos que hoy en día nos apoyamos, aparte de la clínica, nos apoyamos también con hallazgos radiológicos de laboratorio, sin embargo son útiles cuando tenemos limitantes, por lo menos no tenemos los insumos o los reactivos o incluso las herramientas imagenológicas que nos ayudarían a confirmar un diagnóstico. Siguiente. El primer signo que vamos a ver es el signo de Murphy. El signo de Murphy, que muchos ya conocemos, consiste básicamente en colocar la mano debajo del borde frontal a nivel del hipocondrio derecho. Pedir que el paciente sale el aire, hacer presión y pedirle que inspire. Entonces, en ese momento, la vesícula está inflamada. Si está inflamada, pues va a hacer contacto con el peritoneo parietal en el lugar donde hacemos compresión y pues va a causar dolor. Este signo es sugestivo de colecistitis aguda. Tiene una sensibilidad del 50-70% y una especificidad del 79-96%. Está la variante ecográfica, signo de Murphy ecográfico, que es básicamente lo mismo, pero en este caso el radiólogo o el técnico que va a realizar el estudio hace compresión con el transductor. Pues es importante, lo reconocemos, sugiere colecistitis aguda y pues esto nos hace sospechar claramente la patología y entonces podemos ordenar los estudios de gabinete para entonces confirmar el criterio diagnóstico de manera formal. Siguiente. La siguiente es la tríada de Charcot, que también conocemos mucho. Consiste en fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho, que indica colangitis aguda. Pues la colangitis aguda, que es una infección que ocurre en la vía biliar, más comúnmente por colestasis, que las bacterias del colon ascienden e infectan entonces la vía biliar. Como es un estado inflamatorio, va a causar fiebre
va a causar dolor porque va a haber irritación de la zona y la ictericia porque se asocia más comúnmente a colestasis. Va a haber un impedimento, una obstrucción del flujo biliar normal y pues va a haber un aumento en la bilirrubina, predominantemente de la derecha en este contexto. Solamente está presente en el 50-70% de los pacientes, o sea que a pesar de que no tengamos los hallazgos, los 3 hallazgos, no nos descarta la colangitis. La causa más común es la coledocolitiasis y pues es importante porque si tenemos el diagnóstico de colangitis aguda, idealmente tenemos que consultar al gastroenterólogo para su C3 entre las primeras 24 a 48 horas. ¿Y por qué quirúrgico? Si lo maneja el gastro, pues porque luego de haber resuelto el cuadro agudo, se debe hacer una colecistectomía porque si está asociada a coledocolitiasis, esos litos provienen de la vesícula, pues entonces el paciente tiene riesgo de volver a presentar la patología si no se resuelve. Cuando la colangitis progresa y pues hay afectación hemodinámica del signo de shock, ya tendríamos alteración del estado de conciencia, hipotensión, viene entonces la pescada de Raynaud, que ya es un cuadro muy grave. Siguiente. Ok, ahora tenemos la tríada de Beck. Este indica taponamiento cardíaco. Si vemos, está constituida por hipotensión, ruidos cardíacos hipotensiónicos y distensión yugular. La tríada completa solamente está presente en el 20-30% de los pacientes y pues el hallazgo más constante, el componente más frecuente es la distensión yugular. Aquí lo que ocurre es que hay una compresión extrínseca en las cavidades cardíacas por derrame pericárdico y pues tiene muchas causas. Uno la puede utilizar en el contexto de un trauma agudo, un trauma contuso torácico penetrante, que el paciente llega con desequilibrio hemodinámico, pues uno puede utilizarlo como herramienta de evaluación rápida en la evaluación primaria del trauma y pues sospechar si están presentes los componentes, sospechar un taponamiento cardíaco. Sin embargo, ya hoy en día pues sabemos que en la evaluación primaria del trauma ya el ultrasonido FAST, una de las ventanas que se evalúa es la ventana pericárdica y pues esto es mucho más confiable, ya tienes la visualización directa del derrame, del taponamiento cardíaco y pues se trata de una vez. Pero también es útil por lo menos en patologías médicas que condicionen un derrame pericárdico de rápida evolución que termine en un desequilibrio hemodinámico y pues lo primero que uno piensa no es hacer un FAS porque no es un paciente politraumatizado, por ejemplo. Entonces, estos hallazgos ya te sugieren que es un taponamiento cardíaco, cualquiera que sea la causa médica y pues brindar tratamiento de manera oportuna. Ok, continuando con otros signos importantes, tenemos el signo de Colen, que es la coloración azulada que se da en la región periumbilical y esta se debe a porque se produce una hemorragia retroperitoneal y esa hemorragia se extiende hacia la pared anterior a través de los planos faciales y entonces observamos este signo. En el contexto quirúrgico, constituye un dato clínico de gravedad, ya que indica que hay un sangrado intraabdominal significativo. Clásicamente se le suele asociar a la pancreatitis aguda, pero también se ha descrito en otras afecciones, como mencionamos en la imagen que está en la úlcera duodenal perforada, en embarazos ectópicos, rupturas de aneurisma de aorta abdominal, también en pacientes que han recibido traumatismo abdominal o ruptura esplénica, y también como producto o resultado de algunos procedimientos. El signo de Colen es un hallazgo poco frecuente. En la pancreatitis aguda, que es lo más clásico, se ha reportado solamente en 0.7 a 1.2%, mientras que en el embarazo ectópico es aún menor. Pero su valor clínico radica en esa asociación a una enfermedad grave, ya que se ha relacionado con una tasa de mortalidad elevada que, como vemos, es de entre 37 hasta el 60%. El siguiente. El signo de Robson, como podemos ver en el video, este es positivo cuando hay dolor en el cuadrante inferior derecho al ejercer presión sobre el cuadrante inferior izquierdo. Y esto se debe a que
al ejercer presión, el gas retorna a través del colon hasta que se dilata el ciego y entonces al ejercer esa presión, bueno, estamos irritando el peritoneo. Tiene una sensibilidad de entre el 7 al 68% y una especificidad entre el 58 al 96%, lo que indica que aunque su ausencia no descarta el diagnóstico, su presencia sí aumenta la probabilidad clínica de que en este caso, por ejemplo, sea una apendicitis. En el contexto quirúrgico es importante porque indica que hay una irritación peritoneal y además que nos apoya el hecho de que pueda ser una apendicitis. Disculpen. Siguiente, por favor. El signo del psoas, que es un hallazgo clínico que se considera positivo, se puede examinar de dos formas. Con el paciente en decúbito lateral izquierdo, el médico lo que va a hacer es una extensión pasiva del miembro inferior derecho y el paciente va a referir que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Otra forma de examinarlo es que el paciente en decúbito supino se le pida que haga una flexión del miembro contra resistencia. Y esto igualmente el paciente va a referir que tiene dolor y esto se debe a la ubicación del músculo anatómicamente en relación con el apéndice, lo que hace que como el apéndice y la región esté inflamada se dé una irritación y eso produce el dolor. Tiene una sensibilidad baja moderada y una especificidad alta entre 79 al 97%, que bueno, no descarta la apendicitis en su ausencia, pero sí refuerza la probabilidad cuando está. Y en el contexto quirúrgico es importante no solamente por el que indica que hay una irritación, sino también porque nos puede indicar la ubicación del apéndice, que en este caso sería retroperitoneal. Siguiente. El signo del obturador, que es un hallazgo clínico que se considera positivo cuando el paciente refiere dolor, cuando se realiza una rotación interna, cuando tengo la cadera y la rodilla flexionada en un 90%, en un 90 grados, digamos. Y bueno, se provoca el dolor debido también a la relación con cuando hacemos este movimiento, se mueve el músculo obturador y bueno, esto nos indica que la localización del apéndice está pélvica y que como el apéndice está inflamado y se encuentra en contacto con este músculo, también vamos a tener que se genera una fricción sobre el músculo y hay irritación del peritoneo adyacente. Tiene una sensibilidad entre el 8 al 30%, pero una especificidad entre el 85 hasta el 95%, que aunque su ausencia no descarta la apendicitis, su presencia igualmente, como los otros signos que hemos visto anteriormente, aumenta la probabilidad. En el contexto quirúrgico es un signo que indica que hay irritación peritoneal localizada en la pelvis y sugiere que hay una extensión del proceso inflamatorio hacia estructuras pélvicas. Siguiente. El signo de Courvoisier, que bueno, esto es que hay presencia de una vesícula biliar palpable en Tenemos 15 pacientes minutos. que no tienen dolor. ¿Digo? Tenemos 15 minutos. Gracias. Ya estoy terminando. Que tenemos una vesícula biliar palpable en pacientes que no tienen dolor, pero sí presentan ictericia. Y esto es importante en los pacientes porque se suele asociar a signos de malignidad. Y bueno, tiene un alto valor predictivo que sugiere una obstrucción biliar extrahepática. No es patognomónico de que sea algo maligno, pero su sensibilidad en una malignidad es baja, pero su especificidad es de entre un 80 al 90%. Por ende, es importante porque su presencia obliga a que descartemos que no se trate de una etiología maligna. Muy buenas noches, yo soy Andrea Reina y les voy a hablar sobre los síndromes quirúrgicos más frecuentes. Vamos a hablar sobre los cuatro principales. Primeramente tenemos el síndrome compartimental, que básicamente se debe a un aumento de la presión de un compartimento cerrado. Disminuye la perfusión y lleva a una isquemia muscular y nerviosa. La clínica se diagnostica meramente de manera clínica, se conoce como las 6P, que tenga dolor, P de pain, palidez, pulso ausente, parestesia, parálisis y poiquilotermia.
La presencia de pulsos no excluye como tal el síndrome compartimental, y como tratamiento principal pues está retirar la compresión y realizar una fasciotomía urgente. El hallazgo más temprano es dolor desproporcionado y que tenga dolor con estiramiento pasivo. Siguiente. Está el síndrome de dumping, que ya lo hemos discutido anteriormente en las clases, que básicamente es un vaciamiento gástrico acelerado, rápido, después de una cirugía gástrica. Más que todo en fisiopatología, pues hay un vaciado rápido de quimo hiperosmolar al intestino, y pues en temas de clínica está la fase temprana, la tardía. La temprana demora 15-30 minutos, puede presentar dolor abdominal, diarrea, taquicardia, diaforesis, que es pues la sudoración profusa. Y pues dumping tardío se habla de 1 a 3 horas posterior a la ingesta de alimentos, puede presentar hipoglucemia, temblor, palpitaciones. Y bueno, el diagnóstico más que todo es también clínico, pero también hay que preguntar por los antecedentes de una cirugía gástrica previa. Tratamiento principal, pues la ingesta de comidas pequeñas, reducir carbohidratos simples también, y se le da, si persiste esto a pesar del tratamiento principal, pues se le da un nutriótido. Si es temprano, se dan cambios osmóticos. Si es tardío, entonces hay hipoglucemia reactiva. Siguiente. Bueno, tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, que básicamente es un tumor productor de gastrinoma. Hay hipersecreción ácida por parte del estómago, y se puede formar úlceras recurrentes. Fisiopatología, básicamente, gastrinoma, aumenta gastrina, aumenta el ácido gástrico, formas úlceras. ¿Cuál es la clínica? Básicamente dolor epigástrico, que el paciente tenga múltiples úlceras, que tenga diarrea o una hernia severa. El diagnóstico, pues básicamente es medir los niveles de gastrina y la prueba de secretina, que bueno, ella también aumenta de manera paradójica a la gastrina. El tratamiento pues es IVP, o sea, inhibidores de la bomba de protones, y también resección quirúrgica. Entonces, como una perla clínica acá, si tenemos úlceras múltiples y diarrea, pensar en posiblemente síndrome de Zollinger-Ellison, pero esta es bastante rara. Siguiente. Entonces tenemos el síndrome de secreción inapropiada de ADH, lo debemos recordar por nuestras clases de fisiología. En una secreción excesiva de la ADH se produce retención de agua libre, hay hiponatremia de manera dilucional y disminuye la osmolaridad plasmática, como podemos ver en la imagen. La clínica, pues, puede presentarse de manera leve o severa. Si es leve, pues vas a tener náuseas, cefalea, debilidad, y cuando es de forma severa, entonces confusión, convulsiones, coma. El diagnóstico, medir los niveles de sodio sérico menor de 135, la osmolaridad plasmática también disminuye, la urinaria también, el sodio urinario también aumenta, y el paciente puede estar en un estado eubolémico. El tratamiento, pues, si es la leve, básicamente es restricción hídrica, pero si es un severo o el paciente está muy sintomático, entonces una solución salina hipertónica, y se debe corregir de manera lentamente. Entonces, como perla de este síndrome, no tiene edema porque el paciente típicamente está eubolémico. Siguiente. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de algo muy importante en cirugía. Más que enfocarnos en la parte de técnicas quirúrgicas, como estudiantes de medicina general, primero que todo, tenemos que identificar es cuándo una patología es quirúrgica verdaderamente. Entonces ahora vamos a ver un poquito de eso. Siguiente. Entonces, ¿por qué importa la identificación de patrones? En medicina existe el riesgo de pensar en patologías complicadas, más bien cuando uno es estudiante y está estudiando muchas cosas distintas, pero es importante enfocarnos y no pensar en cebras. Entonces hay que ordenar el pensamiento clínico, descartar lo más común, lo peligroso, lo que pone en peligro la vida del paciente, y determinar si es una patología quirúrgica o no. Siguiente. Entonces, clásicamente,
uno de los patrones más clásicos es la apendicitis aguda. Probablemente es la causa más importante de abdomen agudo quirúrgico que seguramente han visto o verán los que estén en medicina, rotando cirugía. Lo característico es el dolor migratorio. Entonces inicia en la zona periumbilical porque el estímulo es visceral y migra entonces cuando el proceso inflamatorio irrita el peritoneo y se localiza entonces en la fosa ilíaca derecha. Entonces el cambio de localización del dolor es importante y es necesario tenerlo en cuenta en la parte de la anamnesis del paciente. Entonces cuando escuchamos dolor migratorio hacia fosa ilíaca derecha, pues claramente pensamos de inmediato en apendicitis aguda, hasta que se demuestre lo contrario. Siguiente. Ahora, ¿qué cosas nos ayudan de la anamnesis para sospechar? Entonces, el patrón migratorio, anorexia, la disminución del apetito del paciente, náuseas, vómitos o fiebre incluso. Entonces, en el examen físico buscamos, por supuesto, el dolor en la fosa ilíaca derecha, defensa, signos de irritación peritoneal, signo de Robson, psoas, obturador, como ya todos conocemos. Entonces hay que recordar que no todos los pacientes llegan de libro, entonces es importante tener eso en cuenta. Hay que ir ponderando los signos que tenemos a favor y las cosas, la especificidad y la sensibilidad de los signos para determinar entonces cuál es la patología más probable. Siguiente. Entonces, en cuanto a qué cosas no se pueden pasar por alto. La apendicitis es una patología peligrosa cuando progresa y no se le da el manejo. Entonces, empieza por una obstrucción, hay inflamación y en caso de que no se identifique a tiempo, isquemia y eventualmente la perforación. Entonces, cuando hay perforación ya no estamos hablando de un dolor localizado, ya estamos hablando de peritonitis, sepsis y un paciente que es potencialmente inestable. Entonces, dolor difuso, abdomen rígido, fiebre alta, toxicidad sistémica, son signos, son cosas que no podemos pasar por alto porque nos pueden estar indicando que ya estamos hablando de una apendicitis perforada. Y en detectar temprano el cambio de una enfermedad localizada, algo sistémico, es muy importante. Siguiente. Otra cosa que es muy común es la obstrucción intestinal por adherencias. Hay una asociación clásica que es el antecedente de cirugías pasadas. Pacientes que tienen signos de obstrucción, síntomas de obstrucción y que tienen antecedente de cirugía, pues probablemente estamos pensando que es una causa de adherencias. Ya sabemos que son bandas fibrosas que se forman por cirugía abdominal, básicamente son como cicatrices internas y entonces un paciente operado previamente que llega con distensión, vómitos, pensar en esto. Siguiente. Entonces, en este paciente tenemos además del posible dolor, distensión abdominal, ausencia de evacuaciones, el dolor cólico, me explico, que intenta vencer la obstrucción mediante contracciones, la distensión por acumulación de gases, el contenido intestinal, el paciente no tiene evacuaciones porque el tránsito está bloqueado. Entonces, aquí nuevamente el antecedente quirúrgico clave es probablemente la causa más frecuente en pacientes y teniendo en cuenta el antecedente. Si progresa y no se soluciona, el riesgo de estrangulación, isquemia y perforación también. Siguiente. Entonces, el reconocimiento rápido es muy importante porque hay muchas patologías quirúrgicas que pueden cambiar el estado del paciente rápidamente y todo el tiempo cuenta. Cada segundo es importante, así que es importante tener en cuenta todos estos patrones para poder identificarlos rápidamente y también identificar si es una condición quirúrgica o no. Siguiente. Y bueno, vamos a la última parte de nuestra charla que la mencionamos como de la teoría de la sala. Siguiente. Hablemos de la pancreatitis. Bueno, primero que todo tenemos su definición, que, bueno, la pancreatitis aguda, que es el tema en este momento, es la inflamación aguda del páncreas con afectación local o sistémica, y esta tiene una mortalidad que puede oscilar entre el 5 y el 17%. Y bueno, la clínica, el síntoma clave es el dolor abdominal en el epigastrio, que irradia la espalda como una puñalada, y mejora cuando el paciente se flexiona hacia adelante. Se puede acompañar de náuseas, vómito y fiebre. Si la fiebre persiste más allá de la primera semana, hay que sospechar de infección o de necrosis. Y dos signos graves pero raros, el signo de colon, que es la coloración azulada en el ombligo que se había mencionado anteriormente, y el signo de Grey Thorne, que es coloración azulada en los flancos. Siguiente.
Bueno, tenemos la historia clínica y el examen físico. Las dos preguntas obligadas son si el paciente tiene cálculos en la vesícula, porque es la cosa más frecuente, entre un 40%, o si bebe alcohol casualmente, que es la segunda causa, con un 30%. En la exploración, el paciente puede tener dolor en el epigastrio, los ruidos intestinales pueden estar disminuidos, y si hay taquicardia o hipotensión, debemos sospechar de una pancreatitis grave. Siguiente. Bueno, dentro del diagnóstico y las complicaciones, primero de todo el diagnóstico se establece con 2 de 3 criterios. El dolor típico, que la lipasa se encuentre más de 3 veces el valor superior normal, o hallazgos en la tomografía con contraste. Al ingreso se debe pedir ecografía abdominal para buscar cálculos. La tomografía computarizada se reserva para las 48-72 horas si el paciente empeora. Y bueno, la pancreatitis grave es grave si hay fallo orgánico persistente por más de 48 horas. La principal causa de muerte tardía es la infección por la necrosis. Siguiente.